Bien, comenzamos la siguiente sesión para tratar de ser lo más puntuales posible. Bueno, ¿cómo se presenta Federico Díaz Granados, que es un referente a pesar de su juventud de la poesía en Hispanoamérica? ¿Cómo se presenta a alguien que es un investigador de primer nivel, la persona que coordina en Colombia el Festival Internacional de Poesía más importante, que es el del Gimnasio Moderno, alguien que ejerce una labor espectacular como periodista y alguien que está haciendo una defensa de la poesía, dándole oportunidad a la gente que está empezando, que no es frecuente en los poetas. Debo decir, para ser en este sentido lo más honesta posible, que no siempre las generaciones tienen unas relaciones tan estupendas entre ellas y que siempre hay pues esos piques generacionales. Y en el caso de Federico Díaz Granados, el trabajo que está haciendo con su antología en Hispanoamérica para dar voz a los poetas de Colombia, con obras como 12 poetas jóvenes de Colombia y antología de poesía contemporánea en México-Colombia, pues dicen mucho de la bondad y de su generosidad y de que es, bueno, es la persona, en el término machadiano, un hombre bueno, en el sentido más pleno de la expresión de la palabra. Federico Díaz Granados, aparte de eso, es un grandísimo poeta. Y esa es la razón de que hoy lo tengamos aquí. Su capacidad para construir un verso puro, pulido, cuidado, lo hacen uno de los referentes de la poesía actual en Hispanoamérica, y no en vano, por esa razón fue elegido en el canon abierto como uno de los poetas fundamentales que hay que leer. Suyas son las voces del fuego, La casa del viento, Hospedaje de paso y la imprescindible Las prisas del instante. Esta última obra, publicada en Visor, Hospedaje de paso, publicada en Valparaíso, son el reflejo de una poesía, como digo, de alguien que ha leído mucho, que conoce muy bien la literatura, todas las tradiciones, no solamente la de su país, ni siquiera la de su continente, Hispanoamérica, sino la de todo el mundo. Es decir, tiene una perspectiva muy amplia de la literatura. Por eso ustedes verán, cuando escuchen sus poemas, pues escucharán también y percibirán también esa influencia de estas tradiciones vistas en plural y pasadas por el tamiz de su creatividad y de su capacidad inmensa para asumir y construir una identidad propia. Y ahora, sin más, les dejo con el poeta Federico Díaz Granados. En otra ocasión hablaremos del crítico Díaz Granados o del promotor cultural Díaz Granados, pero es que eso daría casi para el Festival Internacional de Poesía al completo. Tiene la palabra Federico. Muchas gracias. ¿Ya podemos hoy? Será estupendo que lea y que hablemos y que conversemos de eso. Y que podamos charlar contigo. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos, y para mí siempre es muy grato estar de regreso en Granada. Gracias a mi querida Remedios por esa presentación tan generosa, tan afectuosa, que lo único que hace es ratificar y confirmar estos lazos de afecto que hemos venido creando desde hace muchos años entre España y América a través de la poesía. Una nueva manera de encontrarnos en esta forma transatlántica de entendernos y de reconocernos en nuestras poéticas. Es muy grato, y lo decía esta mañana, estaba en un hogar para abuelos y yo les comentaba que era muy grato volver a Granada porque de muchas formas para mí Granada hace parte de un tronco muy importante, fundamental, de mi genealogía literaria. O sea que mi genealogía literaria, esas afinidades selectivas que yo escogí en algún momento de la vida, y que es esa familia que de alguna forma con la que uno se ha reconocido cuando decide dedicarse a la literatura, dedicarse al arte, dedicarse a la creación literaria, pues uno lo primero que hace es tratar de identificarse como parte de una tradición. Y
Esa tradición tiene un tronco pues muy afincado en Granada, que es una de las capitales literarias de la lengua española, y es por supuesto Federico García Lorca, ese primer poeta que yo leí en una vieja antología publicada por la editorial Salvat llamada El Mundo de los Niños, cuyo primer tomo, Poesías y Canciones, traía algunos de los más emotivos y uno de los más delicados poemas de la lengua española. Allí leí por primera vez no solamente a poetas latinoamericanos, sino a poetas españoles. Es eso por lo cual volver a Granada pues simplemente es como llegar a la casa de los abuelos, es como llegar a esa vieja casona donde uno se va a sentir a gusto y donde se va a sentir reconocido. Y pasa que uno a veces se mira al espejo y uno empieza a reconocer los parecidos. Estos ojos se parecen a mi padre, estas orejas se parecen a un tío, esta mandíbula se la saqué a mi madre, en fin. El asunto es que pasa lo mismo con la poesía. Y cuando uno ya sabe reconocer a quién se parece, a quién quiso parecerse, de quién tomó ciertos registros o ciertos acentos, pues sin duda alguna va a encontrar un camino mucho más allanado. Esto un poco para hablar de lo que está pasando en la poesía hispanoamericana, pues que es finalmente también mi casa. La poesía hispanoamericana actual, y que para hablar también de la poesía hispanoamericana, pues tengo que partir de mi propia casa, de Colombia. Una tradición que no ha sido una tradición sencilla, no ha sido una tradición que haya logrado una universalidad de una manera mucho más diáfana y mucho más clara, cuya poesía del siglo XX está enmarcada entre dos grandes suicidios. El suicidio de nuestro mayor poeta, José Asunción Silva, el padre del modernismo en Colombia, un romántico tardío, y la muerte de María Mercedes Carranza, quien se suicida en el año 2003. Creo que entre esos dos suicidios está el talante de nuestra poesía. La poesía colombiana como una poesía trágica, como una poesía que ha dado cuenta de más de los 150 años de guerras civiles, que si bien García Márquez las ha narrado de manera magistral en 100 años de soledad, pues es su poesía la que de alguna forma ha retratado esta violencia de la poesía colombiana en todos sus movimientos, en todas sus escuelas. Una poesía y una tradición que hemos hablado mucho con Luis García Montero, ha sido una tradición conservadora, y que quizá por ese conservadurismo, de pronto en estos momentos del siglo XXI, México, Colombia, que han sido tradiciones conservadoras, en este momento en el que hay tantos experimentos formales, en el que se vinculan las nuevas tecnologías, nuevas maneras de hacer interdisciplinariedad para vincular a la poesía a todo aquello, pues que de pronto estamos sobreaguando de una manera digna, y de pronto se está haciendo una poesía que vuelve a lo lírico, que vuelve a lo conversacional, y que de alguna forma pues está destacando muchísimas voces. Esa es la tradición de la cual vengo y de la cual tengo que hablar, y por supuesto de esa poesía hispanoamericana. Decía Octavio Paz, querida Reme, en su discurso En busca de la modernidad, con la cual recibe el Premio Nobel de Literatura, que hay una diferencia entre nosotros, la inmensa patria cervantina, y por ejemplo los poetas anglosajones. Decía, finalmente los poetas norteamericanos, los poetas ingleses, pues provienen su lengua de una isla. Eso le da un carácter a esa cultura y le da un carácter a esa lengua. Nosotros venimos de una península, y el hecho de venir de una península hace que de alguna forma, a pesar de las fronteras, a pesar de los desconocimientos de nuestras tradiciones nacionales, pues de alguna forma seamos integradores. Todavía sigue pasando, a pesar de los esfuerzos que hacemos tan grandes por romper esas fronteras, todavía sigue pasando que necesitamos el visor de España, necesitamos la mirada de España para ser reconocidos nosotros entre nuestros países. Un poeta ecuatoriano o un poeta peruano, tan cercanos a nosotros los colombianos o venezolanos, para ser reconocidos dentro de nuestra misma tradición, a veces tenemos que pasar
por la bendición de España. Tenemos que ser publicados, tenemos que ser reconocidos para que por rebote lleguemos a América Latina como con un aura diferente. A pesar de los esfuerzos que se hacen, a pesar de los esfuerzos panhispánicos, a pesar de la aparición de revistas virtuales, de editoriales independientes que sacan ediciones simultáneas en cada uno de sus países, a pesar de los esfuerzos que hemos hecho con los amigos de Poesía ante la Incertidumbre, con Fernando Valverde ahora desde los Estados Unidos, con Daniel desde España, Lee Calderón desde México, poetas en Bolivia, en Argentina, que hacemos un esfuerzo integrador. A pesar de todo eso, seguimos necesitando esa mirada de España. Y eso es algo que de alguna forma nos sigue identificando en el mundo, en el panorama poético de nuestro continente, como si no hubiéramos avanzado después de los padres modernistas. Porque si bien el modernismo fue una aventura transatlántica y Poesía ante la Incertidumbre ha intentado volver a crear esos diálogos en las dos orillas del Atlántico, pues de todas maneras seguimos desconociéndonos. Un poeta hondureño difícilmente es conocido en Colombia, un poeta panameño difícilmente es conocido en Venezuela, salvo en pequeños grupos de lectura, en fin, es muy difícil que nos podamos reconocer, a pesar de tener tantos desafíos y destinos comunes. Decía el poeta Evstuchenko que las fronteras son cicatrices que nos dejaron las guerras, absurdas cicatrices que nos dejaron las guerras, y sin embargo nos desconocemos y la gran Colombia, Venezuela, Colombia, Ecuador, que era el sueño integrador de Simón Bolívar, sin embargo nos seguimos aún desconociendo. Entonces pasa que de alguna forma el modernismo permitió que la búsqueda poética se circunscribiera a una lengua, mucho más que a un solo idioma. Y un poco lo que pasa en el siglo XX es que volvimos a las tradiciones nacionales y reconocernos en esas tradiciones nacionales volvió a aislarnos un poco. Un poco lo que intentamos en este comienzo del siglo es volver a romper con eso y volvernos a circunscribir, no en el idioma, sino en la lengua, en esta inmensa lengua española que hablamos más de 500 millones de personas en el mundo y que nos da una identidad y nos da un lugar en el mundo, y que son los poetas los que enriquecen y llenan de sentido y significado esa maravillosa lengua. Yo soy optimista con el futuro del español. Decía Antonio Muñoz Molina que quizá el gran enemigo del español no es el inglés, sino es la pobreza. Y yo, por el contrario, creo que ha sido precisamente por el subdesarrollo de muchos de los países y por culpa de la pobreza que el español se está multiplicando y se multiplica y vuelve y llega a los Estados Unidos y gana territorio en lo geopolítico y gana territorio en el Brasil, donde ahora se vuelve una lengua franca para que Brasil pueda comerciar con sus vecinos, tienen que saber español. Entonces, ¿cómo de alguna manera todo esto contribuye a esta maravillosa expansión? Y que los poetas pues siguen midiéndole el pulso a esa lengua, siguen midiéndole el pulso a ese idioma. Yo cuando leo poetas argentinos que me emocionan mucho, yo los siento parte de mi tradición, los siento mucho más cercanos que poetas colombianos, o me pasa con poetas peruanos, mexicanos, con poetas españoles, a quienes siento mucho más parte de esa inmensa patria en la cual yo me he identificado y que he identificado a los autores, a los amigos que me interesa leer y releer. Es un poco esto lo que apostamos con Poesía a la Incertidumbre. Debo contarles una anécdota. Hace 20 años yo voy a un encuentro de poetas en Chile, en la Fundación Pablo Neruda, y yo recuerdo que yo me sentí como un bicho muy extraño, porque todos los poetas que llegaron estaban
en una onda experimental que a mí particularmente no me interesaba, que podía respetar, pero que no me interesaba. No tocaba mi sensibilidad, no tocaba mi búsqueda literaria. Yo llegué con mis poemas en primera persona, hablando desde un yo, hablando de mis recuerdos, hablando de unos asuntos muy particulares, imitando a los poetas que a mí me gustaban y me emocionaban y que yo había leído desde que estaba muy niño. Y yo me sentí un poco anacrónico, me sentí un poco como con una vejez prematura, sintiendo que estos poetas pues estaban en otra onda. Había muchos poetas del Cono Sur, poetas de Uruguay, Argentina, donde también hubo una época en la que primó un neobarroco muy fuerte, donde el lenguaje era protagonista, donde la poesía era mucho más críptica, mucho más cerrada, mucho más simbólica. A mí me interesaba un poco más la claridad, me interesaba mucho más la poesía que siguiera comunicando los grandes asuntos y las grandes emociones humanas de una manera muy llana y muy sencilla. Y fue la poesía que defendí desde ese momento. Me acuerdo que defendiéndola en este encuentro, insisto, me sentí anacrónico, me sentí que estaba en el lugar equivocado, me sentí excluido de alguna forma, y estábamos con poetas de todo el continente, hasta que me di cuenta que no estaba solo. Tuvieron que pasar muchos años para encontrarme con estos aventureros de poesía ante la incertidumbre y darme cuenta que no estaba solo en esa búsqueda, que efectivamente había otros poetas en el ámbito de la lengua española en los países que estábamos persiguiendo lo mismo, una poesía de la claridad, una poesía que si bien no está exenta del misterio, persiguiera la claridad, persiguiera lo llano. Y ya para entonces yo ya había definido hacía mucho tiempo lo que me interesaba. Yo no sé si acertada o desacertadamente, pero por lo menos tenía claridad en que mis poemas tenían que ser muy verdaderos siempre y cuando hablaran de esas cosas que me habían pasado, de esa manera de observar el mundo, de crear una correspondencia y un diálogo con mi tradición, la que yo había escogido, y simplemente hacer una relectura de mis maestros. Y es esa la poesía que seguí escribiendo y que seguí defendiendo. Y pues hoy en día me encuentro que en medio de tanta confusión que hay en el continente, que hay inclusive a esta orilla del Atlántico, por los experimentos, por las distintas búsquedas, por lo que mencionaba ahorita de las interdisciplinariedades, siento que esta poesía de la claridad y esta poesía llana pues sigue diciendo cosas a los seres humanos, sigue respondiéndonos a las grandes preguntas que el hombre ha tenido desde que tiene noticia de que es hombre, de que ha existido y que hace parte de esta aventura vital y de su tránsito sobre la tierra. ¿Acaso la Ilíada, la Odisea no dan cuenta de las grandes emociones humanas y nos traen un lenguaje como si hubiera sido escrito ayer, esas emociones por el honor, por la guerra, por los viajes, por esas emociones y esos grandes asuntos humanos? ¿Acaso la Divina Comedia no da cuenta de eso? ¿Acaso algunas novelas de caballería no dan cuenta de eso? Los grandes canciones de gesta, hasta llegar hasta nuestros días. Yo sigo leyendo a San Juan de la Cruz como si fuera mi devocionario personal y me sigo encontrando con el más alto español, me sigo encontrando en el cántico espiritual con los momentos más altos del idioma. En la noche oscura del alma me sigo encontrando con un lenguaje poderoso, rotundo, lleno de sentido y significado que me sigue enseñando cosas. Y todo eso hace parte pues, de esa tradición que de alguna manera tejo. Entonces, esa es un poco la mirada de lo que tengo hoy en día, de lo que ha sido esa tradición a la que me aferré, una poesía que sigo leyendo y releyendo y que admiro mucho. El ámbito de lo hispanoamericano sigue siendo un ámbito enriquecedor. Escuchar la música de la poesía cubana, escuchar la música de la poesía dominicana es una experiencia y una aventura que vale la pena identificar, así como reconocer la tristeza de muchos poemas escritos en el altiplano andino,
por algunos poetas peruanos. Cuando yo releo a César Vallejo, me encuentro un continente doloroso, me encuentro un continente muy duro. Cuando leo a Álvaro Mutis, mi compatriota, me encuentro con ese discurso de un país lleno de climas, lleno de trópico, lleno de un asunto multicolor, pero también con un profundo dolor por todo lo que ha pasado, por de alguna manera el paisaje que nos sigue doliendo, y que el paisaje no es un refugio para los grandes conflictos y las grandes crisis, sino que el paisaje también nos duele. Como poetas de nuestra tradición, que son absolutamente líricos, serán reconocidos por poemas de largo aliento épico, porque son poemas que cuentan lo trágico que ha sido el continente también, donde finalmente el realismo mágico no se lo inventaron ni Carpentier ni García Márquez, sino nuestros tatarabuelos, los cronistas de Indias, que vieron en ese continente una cantidad de asuntos inverosímiles y que simplemente lo contaron, y de ahí viene nuestra cosmogonía, de ahí viene nuestros arquetipos, de ahí viene nuestro mito fundacional, de esos cronistas de Indias que supieron legar y supieron heredarnos eso que hoy en día podríamos reconocer como realismo mágico. Todo aquello que aparece de manera y que se agita como un gran cóctel en un continente absolutamente maravilloso, adolorido, trágico, atroz, pero hermoso en todos sus matices, pues es lo que da reflejo su poesía. Y por eso los poetas que me interesan son esos poetas que exaltan la lengua desde nuestra americanidad también, desde el ser hispanoamericanos, poetas como Ernesto Cardenal, Antonio Cisneros, Juan Gelman, el mismo Octavio Paz, poetas como José Emilio Pacheco, que cada vez lo siento mucho más cercano, querida Rocío, como lo siento como si fuera un tío abuelo, ¿no? A José Emilio, a Eduardo Lizalde, a Rosario Castellanos, a Blanca Varela. Ahorita que Laura hablaba de dos asuntos que a ella le preocupan mucho: la presencia de las mujeres en el continente y por supuesto la presencia de lo social. Entonces me acuerdo cuando hicimos también con el grupo de la incertidumbre esa antología que le debo a Laura y que Re me ha citado de manera muy generosa en muchos escritos, que es la antología Resistencia en la Tierra, donde simplemente los poetas, los nuevos poetas de América Latina, un poco tomando este título nerudiano de Residencia en la Tierra, simplemente hicimos una manera de resistencia, como alejándonos de las militancias políticas, como alejándonos del puño cerrado y el panfleto que era obvio que pasara en una generación anterior que había visto desaparecer a sus contemporáneos, donde había surgido una revolución cubana en la cual muchos creían, había surgido una revolución sandinista en la que muchos creían. Pues como hoy en día las preocupaciones eran otras, pero lo social seguía atravesando. Jóvenes poetas colombianos que escriben sobre las masacres de los paramilitares, a la manera que lo hizo un poeta de dos generaciones anteriores como Fernando Charri Lara, que simplemente va un día en una carretera y ve dos cuerpos tendidos, asesinados por los paramilitares de la época, que llamaban los pájaros. Simplemente decía: esa pareja, esos cuerpos que se amaron, esos cuerpos maravillosos que tenían sueños, ahí están simplemente como ocasión de voraces aves negras, tendidos en una carretera, asesinados, entrelazados el uno con el otro, sin nombre, pareciendo NNs. Y cómo la poesía da cuenta de eso, de un país donde la memoria llega también después de la desmemoria, donde cuando se va a hablar de la posguerra tenemos que hablar de una nueva guerra, porque nunca hemos parado. Como dice García Márquez, no hemos tenido un instante de sosiego. Y eso es la poesía que a mí me ha interesado. Y por supuesto esa poesía, también para responderle a Laura, escrita por las mujeres. Un continente donde por supuesto las mujeres han sido opacadas, donde las mujeres han sido silenciadas, donde las mujeres han sido perseguidas. Encontrarse con una tradición absolutamente inmensa, no de una poesía
que escriba sobre temas femeninos, no, una poesía que escribe sobre los asuntos universales de las grandes preocupaciones del ser humano desde un registro muy particular y donde uno se da cuenta que nos dicen y nos siguen enseñando cosas a través de un tratamiento maravilloso del lenguaje y de esos temas que tanto nos han ocupado. Por supuesto, yo creo que esta noche que vamos a homenajear a Claribel Alegría, yo creo que muerta Claribel Alegría, muerta Blanca Varela, todavía nos queda una inmensa voz viva, Fina García Marrús, quien aquí ganó hace algunos años el premio Federico García Lorca, voces como la de Rosario Castellanos, voces como la de Yolanda Pantin en Venezuela, voces que nos siguen diciendo cosas como Olga Orozco o Alejandra Pizarnik en Argentina. Yo me acuerdo la emoción que me daba leer a Alejandra Pizarnik siendo adolescente. Hoy en día me doy cuenta que Olga Orozco me dice más cosas, que Alejandra fue el deslumbramiento, el amor juvenil que lo deslumbra uno por esas imágenes contundentes. Hoy en día Olga Orozco es el amor que se queda para la vida, es el amor permanente, es el amor con el cual uno quiere pasar el resto de la vida, el poema extenso, el poema que de alguna manera nos sigue acompañando. Por supuesto en Chile Gabriela Mistral, fue maestra de Neruda, Gabriela Mistral, esa inmensa tradición de mujeres que tiene el Uruguay. Ustedes se imaginan un país tan pequeño como Uruguay y que da maravillosos futbolistas y poetas mujeres, ¿sí? En un país absolutamente pequeño. Delmira Agostini, o sea, el modernismo, Juana de Ibarboru, o sea, cómo el modernismo tuvo en Uruguay una capital muy importante gracias a las mujeres. Y todavía entramos al siglo XX y nos damos cuenta que de las más inmensas voces del continente que nos redefinen el español siguen siendo mujeres. Marosa Di Giorgio, Ida Vitale, Idea Vilariño, para mencionar algunas. Y en Colombia tengo que mencionar dos inmensas poetas, la que mencioné al comienzo, María Mercedes Carranza, de quien ahorita voy a leer un poema, y Piedad Bonet. Como María Mercedes y Piedad son dos mujeres que hacen una lectura de esa tradición trágica de la poesía colombiana para redefinirla y reorientarla hacia una cosa luminosa y una cosa distinta. Entonces voy a leerles simplemente, si Reme me lo permite, Claro que sí, unos poemas latinoamericanos, hispanoamericanos que a mí me han acompañado, que me gusta leer en mis talleres, que me gusta emocionarme cada vez que los siento cercanos y simplemente para que ustedes sientan ese acento, sientan esa manera de entender el español desde distintos países. Voy a leer unos cuantos poemas y abrimos algunas preguntas si están interesados. Imagínense a este maravilloso poeta argentino, Oliverio Girondo. Imagínense escribir esto por allá a comienzos del siglo XX. Ese poema me recuerda una escena de la película Mejor Imposible, esa película con Jack Nicholson, ¿no se acuerdan de Jack Nicholson? Que hay un momento en que Jack Nicholson mira con un desprecio a su vecino, el escultor gay, cuando está llorando, lo mira con un desprecio y le dice: deshonras la depresión. Yo creo que ya Oliverio Girondo se había anticipado con este poema. Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto, asistir a los cursos de antropología llorando, festejar los cumpleaños familiares llorando, atravesar el África llorando, llorar como un cacuy, como un cocodrilo, si es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar, llorarlo todo, pero llorarlo bien, llorarlo con la nariz,
por el ombligo, con las rodillas, por la boca, llorar de amor, de hastío, de alegría, llorar de frac, de flato, de flacura, llorar improvisando, de memoria, llorar todo el insomnio, todo el día. Imagínense este poema, a mí me llega adolescente a través de una película que se llama El lado oscuro del corazón, hecha en 1993 por Eliseo Subiela, una película deliberadamente cursi, donde se homenajean a 3 poetas, Oliverio Girondo, Juan Gelman y Mario Benedetti. Inclusive sale Mario Benedetti en una escena en un cabaret hablando en alemán, un pequeño cameo o guiño, porque Mario Benedetti se educó en el Colegio Alemán de Montevideo. Y ellos iban a ese cabaret que se llama Se Finí, que es un viejo poema de Juan Gelman, que escribe este poema que se llama Gotán, tango al revés. Muchachos, seguramente esto les ha pasado alguna vez. El primer verso, Nauset. Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Contundente, ¿no? Esa mujer se parecía a la palabra nunca. Desde la nuca le subía un encanto particular, una especie de olvido donde guardar los ojos. Esa mujer se me instalaba en el costado izquierdo. Atención, atención, yo gritaba atención, pero ella invadía como el amor, como la noche, las últimas señales que hice para el otoño. Se acostaron tranquilas bajo el oleaje de sus manos, dentro de mí estallaron ruidos secos, caían a pedazos la furia, la tristeza. La señora llovía dulcemente sobre mis huesos parados en la soledad. Cuando se fue yo tiritaba como un condenado, como un cuchillo brusco me maté. Voy a pasar toda la muerte tendido con su nombre. Él moverá mi boca por última vez. Juan Gelman. Hablando de estos poemas que se vuelven narrativos, la no ficción, que salen de la crónica de la vida diaria del que hablaba hace un momento Laura en su maravillosa intervención, otro poeta argentino que me gusta mucho, mucho más joven, cronista de fútbol del diario Olé, Fabián Casas, que escribe un poema llamado Sin llaves y a oscuras. Vean cómo un poema narra una situación cotidiana y al final, a la manera del gran Joaquín Giannuzzi, le da una vuelta. Sin llaves y a oscuras. Era uno de esos días en que todo sale bien. Había limpiado la casa y escrito 2 o 3 poemas que me gustaban. No pedía más. Entonces salí al pasillo para tirar la basura y detrás de mí, por una correntada, la puerta se cerró. Quedé sin llaves y a oscuras, sintiendo las voces de mis vecinos a través de sus puertas. Es transitorio, me dije, pero así también podría ser la muerte. Un pasillo oscuro, una puerta cerrada con la llave adentro, la basura en la mano. ¿Vieron el giro de los 3 últimos versos? Una situación cotidiana, todos finalmente vamos a sacar la basura al corredor, y cómo volvemos de esa situación cotidiana un hecho poético. Vamos a Chile rápidamente, les voy a dar 3 poemas más simplemente para dejarlos antojados de la poesía hispanoamericana. El gran Gonzalo Rojas, imagínense una tradición donde uno tiene unos papás como Pablo Neruda, Vicente Huidobro, Pablo de Roca, Gabriela Mistral, 2 premios Nobel. Te toca convivir con Nicanor Parra en la misma generación, es muy complicado, es muy, muy complicado. Entonces, ¿uno qué hace? Pues tiene que hacer un registro muy propio, y aparece este maravilloso Gonzalo Rojas, que yo sé que a Nauset también le ha pasado esto. ¿Qué se ama cuando se ama? Ojo al final, Nauset. Ojo al final.
¿Qué se ama cuando se ama, mi Dios, la luz terrible de la vida o una luz de la muerte? ¿Qué se busca? ¿Qué se halla? ¿Qué es eso, amor? ¿Quién es? ¿La mujer con su hondura, sus rosas, sus volcanes, o este sol colorado que es mi sangre furiosa cuando entro en ella hasta las últimas raíces? ¿O todo es un gran juego, Dios mío, y no hay mujer ni hay hombre, sino un solo cuerpo, el tuyo, repartido en estrellas de hermosura, en partículas fugaces de eternidad visible? Me muero en esto, oh Dios, en esta guerra, de ir y venir entre ellas por las calles, de no poder amar 300 a la vez, porque estoy condenado siempre a esa única que me diste en el viejo paraíso. Ahí está Gonzalo Rojas. Uno dice, y este que es Oscar Hahn, chiquito. Movimiento sísmico. Ustedes saben, en Chile tiembla todos los días. ¿Sí? Todos los días. Está en todo el corazón de esa falla del Pacífico. Entonces Oscar Hahn escribe este poema. Tuve una vez un gran amor que derribó mi casa, agrietó mis puentes, me hizo perder el equilibrio. Después vinieron las réplicas, amoríos de baja intensidad que ni siquiera me hicieron temblar. En cuanto al gran amor, ay mísero de mí, todavía respira debajo de las ruinas. Coño, ¿no? Bueno, podría leerles a Álvaro Mutis, en fin, pero quiero leer a María Mercedes Carranza. María Mercedes Carranza, una de los talantes más generosos de la poesía hispanoamericana. Desde la creación de la Casa Silva en 1985, ella reunió lo mejor de la poesía española y de América Latina allí en esa Casa de la Candelaria, donde el 24 de mayo de 1896 José Asunción Silva puso fin a sus días, nuestro más grande poeta, el autor del Nocturno que cambió para siempre la música en español. Había una cena, le pidió a su amigo médico que le dibujara el mapa del corazón, le dijo, ¿dónde queda exactamente el corazón? Y allí alojó la bala de un Smith y Wesson. Un siglo después, pues María Mercedes hace el gran congreso de homenaje a José Asunción Silva, una poesía que viene de esa gran antipoesía latinoamericana, que si bien es Nicanor Parra su mayor exponente, pues hay un poeta nicaragüense como Joaquín Pasos que hizo antipoesía mucho antes, o Luis Carlos López en Colombia, o Luis Vidales, muchos influenciados por la sencillez de la poesía norteamericana. Una situación cotidiana, oda al amor. Una tarde que ya nunca olvidarás, llega a tu casa y se sienta a la mesa. Poco a poco tendrá un lugar en cada habitación. En las paredes y los muebles estarán sus huellas. Descenderá tu cama y ahuecará la almohada. Los libros de la biblioteca, precioso tejido de años, se acomodarán a su gusto y semejanza. Cambiarán de lugar las fotos antiguas. Otros ojos mirarán tus costumbres, tu ir y venir entre paredes y abrazos. Y serán distintos los ruidos cotidianos y los olores. Cualquier tarde que ya nunca olvidarás, el que desbarató tu casa y habitó tus cosas saldrá por la puerta sin decir adiós. Y deberás comenzar a hacer de nuevo la casa, reacomodar los muebles, limpiar las paredes, cambiar las cerraduras, romper retratos, barrerlo todo y seguir viviendo. Ahí les dejo a María Mercedes. Y ya los dos para terminar, vamos a hacerle un homenaje a Cuba con estos dos. El primero, Nicolás Guillén. Fíjense la relación de la poesía con la canción popular latinoamericana. En el caso de España, fíjense que a nosotros nos llegó Miguel Hernández y Antonio Machado, pues a través de la maravillosa voz de Joan Manuel Serrat.
Y muchos de los poetas que además tuvieron, Laura, una relación con lo político y lo social, decían hay que escribir poemas para la urgencia de la guitarra, ¿sí? Había que escribir para esa emergencia. Nicolás Guillén fue uno de esos. Sin embargo, Nicolás Guillén, pues es que él traía la música del África, en ese continente se inventaron la música, ¿no? Y él traía esa música en su ADN. Se enamora perdidamente de Nicolás Guillén una muchacha muy joven y él ya es un hombre anciano. Él, consciente de que no podía pasar nada, pero deslumbrado ante la belleza, pues simplemente le hace una canción en la que le dice: yo ya estoy muriendo. Y seguramente ustedes la han escuchado en la versión de Pablo Milanés. Fíjense, la muchacha se enamora y él, la manera de responderle es decirle: de qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca el llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y cierro con este poema que me gusta mucho, de un poeta que yo creo que desde Casa de las Américas se influenció gran parte de lo que entendemos por la poesía hispanoamericana hoy. Esa poesía conversacional, que es la que defendemos de alguna manera con mis amigos de La Incertidumbre, pues tiene un lugar donde se promovió de manera definitiva, fue Casa de las Américas. Ese faro cultural de América Latina nacido en los años 60, donde nace el movimiento de la nueva trova cubana, en fin, donde se agitó gran parte de la vida cultural del continente, pues tuvo en Roberto Fernández Retamar pues a su director, todavía director actual. Roberto ahorita pasa una situación difícil, se murió su esposa la semana pasada, Roberto tiene casi 90 años, en fin. Este poema yo lo leí por primera vez en una antología publicada en Argentina, esas ediciones argentinas, Laura, que nos llegaban por distintas vías y que nos educaron a muchos de los poetas latinoamericanos, y llegaban las revistas y circulaban fotocopias, en fin. Llegó una antología de Aldo Pellegrini. Aldo Pellegrini fue muy importante, un poeta argentino y traductor muy importante para que los latinoamericanos entendiéramos el surrealismo. Hace la gran antología de poesía surrealista y hace una antología de las vanguardias en América Latina que se llama Poesía Viva Latinoamericana. Allí leí por primera vez este poema que me gustaría dedicárselo a todos mis amigos poetas. Es que detestamos a los normales, a la gente que es normal. Entonces, como los detestamos, este poema que se llama Felices los normales. Felices los normales, esos seres extraños que no tuvieron una madre loca, un padre borracho y un hijo delincuente, una casa en ninguna parte, una enfermedad desconocida, los que no han sido calcinados por un amor devorante, los que vivieron los 17 rostros de la sonrisa y un poco más, los llenos de zapatos, los arcángeles con sombreros, los satisfechos, los gordos, los lindos, los rintintín y sus secuaces, los que, cómo no, por aquí, los que ganan, los que son queridos hasta la empuñadura, los flautistas acompañados por ratones, los vendedores y sus compradores, los caballeros ligeramente sobrehumanos, los hombres vestidos de truenos y las mujeres de relámpagos, los delicados, los sensatos, los finos, los amables, los dulces, los comestibles y los bebestibles, felices las aves, el estiércol y las piedras. Pero que den paso a los que hacen los mundos y los sueños, las ilusiones, las sinfonías, las palabras que nos desbaratan y nos construyen, los más locos que sus madres, los más borrachos que sus padres, los más delincuentes que sus hijos,
y más devorados por amores calcinantes, que les dejen su sitio en el infierno y basta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, después de esto, ¿qué se dice? Es decir, ¿cómo se cierra un acto con esta intervención espectacular? No, Federico es una enciclopedia de la poesía en Hispanoamérica, un degustador de las mejores esencias, y para nosotros, como cada vez que viene a España, pues con su gran generosidad, con su gran esfuerzo, es un grandísimo honor tenerlo aquí para cerrar esta sesión de la mañana. Ahora les dejamos que vayan a comer y nos volvemos a ver en el Centro García Lorca ya esta tarde a partir de las 4. Muchas gracias a todos. A ustedes, gracias.